en ese problema. Hola. Sí, profe, sí. Sí, profe. Bueno, ¿se acuerda que habíamos hecho un planteo? Habíamos llegado a plantear una situación, lo que nosotros estamos buscando es la masa del cuerpo, ¿sí? No teníamos datos de la densidad del cuerpo, ni de qué tan alto es el cuerpo, ¿sí? Lo único que tenemos del cuerpo, que es el contrapeso, digamos, el tema de eh, el diámetro, y que estaba planteada una situación que se mostraba en el esquema, que era la siguiente, ¿sí? Nosotros dijimos que podíamos calcular el momento con respecto al punto de la bisagra, con la altura del agua, de que iba a ser 2,5, y podíamos sacar la fuerza que generaba la hidrostática de la columna de agua, y a su vez con eso vinculábamos con el momento para calcular la fuerza de acá arriba, de la tracción, que generaba el contrapeso. Entonces, como esto estaba estático, íbamos a decir que el momento tiene que ser igual a cero. Bueno, si calculamos la fuerza de la hidrostática, la planteamos en letras, teníamos que era 1000 la densidad del agua por la gravedad, me va a dar el peso específico, sobre h sobre 2, que es la altura total. Acuérdense que la proyección de la placa es esta altura, ¿no? Esta altura de h. La fuerza se calculaba con la altura total de la placa, digamos, sumergida, dividido 2, a la mitad iba a estar, por el área proyectada, que es h sobre 2. Eso me daría 1000 por g por h al cuadrado newton. ¿Qué le puedo sacar el valor o no? Pues sabemos el valor de h. ¿Cuánto vale h? ¿Sabemos la altura, profe? Y sí, porque te decía, Te dice el la problema. compuerta se debe abrir cuando el nivel de h desciende por 2,5. De Perfecto. 2,5 para abajo se empieza a abrir. Perfecto. De 2,5 vamos a suponer que está en 2,5. ¿Me entendés? No está encima de 2,5. Podríamos sacar el centro de presión, ¿sí? Había dos formas de calcular el centro de presión, no sé si se acuerdan. Una es la forma larga, que digamos no está mal, que era el momento de inercia sobre el área por el HCG más el HCG. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno. Y la otra, que solamente se puede utilizar en placas, digamos, planas, horizontales, es decir, que el centro de presión está a 2/3 de su altura. Como esto es un triángulo rectángulo, en la distribución de las cargas, ¿sí? Yo puedo decir que está a 2/3 de la base, está el centro de presión. ¿Sí? Se puede calcular de esa manera fácil. Bueno, tenemos O el sea, centro de profe, presión. Sí. perdón, ¿tomamos como 2/3 entonces en general, digamos, o en este caso en particular? En este caso, cuando es una placa de esta forma, plana y en forma horizontal. O sea, de esta forma. ¿Me entendés? De forma vertical, quiero decir. No sé si me Sí, sí, entendés. tiene que ser entonces plana y verticalmente, joya. Exactamente. Si es inclinada, si la placa está inclinada, no lo podés tomar. A esta formulita. Ya usaríamos la otra forma para llegar al ICP. Exactamente. La más larga, que usa el momento de inercia. ¿Sí? Es la única forma que vos podés decir 2/3 cuando es plana. No importa si es circular, el área proyectada, no importa si es un área circular o si es un área de un
de un triángulo, no. Solamente tienen que estar en esta posición, en una forma vertical, ¿sí? Y que la distribución de la carga distribuida es de esta forma. Es la única forma. ¿Se entiende? Perfecto, profe. Sí, profe, ¿Sí? entiendo. Y aparte, otro tema para tener en cuenta, tiene que llegar hasta el fondo del recipiente. O por lo menos, yo no voy a medir más abajo. No sé si me entienden esa partecita. O sea que la placa no es que sea, o sea que haga Eh, contacto con el fondo, es básicamente. como si vos tuvieras esto, mira. Eh, más gruesa. El color. Yo tengo esto. Esta es la superficie libre, ¿sí? Yo tengo. ¿Esto va ahí? Ese es mi comporte. Y supongamos. No me salió derechita, pero. Profe, si mantiene apretado Shift cuando está haciendo la línea, la hace derechita. Ahí. Que pone negro. Supongamos una situación de esta forma, ¿sí? Donde esta, la que está en marrón, esta recta, sería mi placa. Todo esto, el azul, es, digamos, la superficie libre, hasta acá hay agua, ¿o no? ¿Se entiende? Sí, sí. Vamos a poner un rectángulo para que se entienda. Todo lo azul es agua. Todo esto es agua, ¿sí? Yo, cuando haga un tercio, 2 tercios de la base, no voy a medir de acá abajo, voy a medir de acá, de donde termina la placa, para arriba. No sé si me entienden. O sea, el contorno negro sería la base, No, no. el recipiente, ¿no? Vamos a decir, si esto mide, esto marroncito, supongamos, mide 3 metros, lo marrón nada más, o sea, mi compuerta mide 3 metros, ¿sí? ¿Yo qué voy a hacer? ¿O ustedes qué van a hacer? Ay, no sé, creo. Van a decir 3 por 2 dividido 3. ¿Se entiende? O sea, yo estoy contando de acá abajo. El resultado este, O sea, 2. 2, exactamente, 2 metros. 2 metros me quiere decir que está la fuerza. ¿De dónde? De la base. ¿De qué base? Ya hice al revés. O sea, yo voy a tener, si esto 3. No, está mal, no 2. ¿Cómo hace 2? 0,50 es. No, ¿qué puse? 2, sí, está bien 2. Claro, porque Más o el 3 menos. con el 3 se Sí, simplifican. sí, sí. Más o menos. Más o menos, supongamos. Va a estar ahí. Supongamos. Midiendo desde Ah, la superficie libre para abajo, ¿no, profe? no, de acá abajo. O sea, yo empiezo. Este es mi cero. ¿Ven la flechita? Ahí es mi Sí, cero.
Entonces de ahí yo voy a pedir 2 metros. Ahí está. ¿Se entiende? No entiendo por qué estamos midiendo desde abajo en este caso. Usan este sistema de ubicación del centro de presión, que es 2 tercios a 2 tercios de la base. ¿Sí? Es por la distribución de la carga. ¿Qué? ¿Se entiende o no? ¿Hola? No, la verdad que me queda la duda, profe, pero que si nosotros medimos desde la parte de abajo 2 metros para arriba, nos estaría quedando el centro de presión por encima de la mitad de la placa, ¿o no? Sí, te está Y no quedando era en 2. no era que el centro de presión siempre estaba por debajo de la mitad un poco. No, sí, casi siempre está por debajo. ¿Sí? Casi siempre. Hay que ver la forma de la placa. Hay que ver el momento de inercia. Yo tiré un valor 3 por tirar. No sé si me entiendes. Si hubiera sido el valor 4, la altura de la placa, ¿sí? Si este valor hubiera sido 4 metros, ¿sí? ¿Cuánto te da? 2,67. 2,67. Está bien, está por encima. 2,67. No, está mal. Está bien. Está bien. 4, 1,33. Está bien. A un tercio. El otro formato. Es así. Si usted usa en esta ecuación 2 tercios, miren de la base para abajo. Si usan a un tercio de H, ¿sí? Es de la base para arriba. Se mide. Ahí está, profe, perfecto. Eso era. Me confundí yo. Estática, ¿ya has visto un momento? Carga distribuida. Sí, Bueno. Vieron cuando se trata de una carga distribuida en forma de triángulo. En este formato te dice que está a un tercio de la base. sí, Bueno, es lo mismo, pero solamente se da con este formato de distribución de la placa. ¿Se entiende? Si la placa está de esta forma, no se puede. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, si la placa tiene esta forma, digamos, está ahí. No se me escondió la placa. Si la placa tiene esta forma, esta característica que está acá abajo, ¿se puede calcular o no? La placa está acá abajo. No, el no se centro de podría. presión. No tiene sentido, porque el centro de presión, ¿cuál va a ser? ¿A A qué lo largo de toda la distancia? placa, porque es Exactamente, horizontal. a la distancia máxima. No sé si me entienden. Ahora en el eje Y. Ahora, si yo quisiera sacar en el eje X, sí se puede calcular en el eje X. ¿Se acuerda que lo vimos? ¿Cómo calcula en el eje X? Que era la sumatoria de las áreas. Que lo vimos en áreas curvas. Bueno, ese es otro tema. Borremos esto, sigamos. Bueno. Bueno, entonces ya tenemos el centro de presión, tenemos la fuerza de la hidrostática, podemos plantear la ecuación del momento con respecto al punto bisagra, acá abajo,
vamos a tener que si el momento va en sentido horario va a ser positivo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Perfecto. Ustedes lo pueden poner negativo, eso es indistinto para usted. El momento que me genera T, que es la tensión de la línea, con respecto al punto, va a ser T por 4. ¿Sí? Perfecto. El momento, este va a ser positivo, y esta fuerza de la hidrostática me genera un momento negativo, porque va en sentido antihorario, que va a tener la distancia de 1/3. ¿Estamos? Hasta ahí se calcula. Como esto está en equilibrio el sistema, el momento tiene que ser 0, porque cumple la primera ley de Newton. O sea, la segunda, o bueno, como quieran acomodarlo ustedes. ¿Sí? La sumatoria de la fuerza, o sea, si un cuerpo está en equilibrio, va a mantenerse en equilibrio, y viceversa, si un cuerpo está en movimiento, va a mantenerse en movimiento. O sea que para que esté en equilibrio, tiene que decir que la sumatoria de la fuerza en I tiene que ser igual a 0, la sumatoria en X tiene que ser igual a 0, y el momento de la fuerza con respecto a un punto tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Bueno, el momento me da 0, yo puedo despejar T. Pero T, ¿quién la genera? La fuerza T. La fuerza T es una resultante, que yo le había puesto fuerza resultante, ¿se acuerdan? Entre la fuerza de bolladura y el peso propio del cuerpo. ¿Sí? Ahora, si yo analizo el cuerpo en sí, el cuerpo solo, ¿yo qué voy a tener? Si yo analizo la sumatoria de fuerza en I, que tiene que ser igual a 0, va a ser T, ¿sí? Que es para arriba. ¿Se entiende o no? Sí, sí. Porque T es para arriba. Menos el peso, que es para abajo, más la fuerza de flotación, porque la fuerza de flotación, ¿qué va a hacer? Va a hacer que el cuerpo salga del seno del líquido. ¿Sí o no? Claro. Bueno, nosotros sabemos que T es igual a 100 por la gravedad por 3 H al cubo sobre 12, más la fuerza de flotación. La fuerza de flotación, ¿a qué era igual? Al peso específico por el volumen, puede ser. Por el volumen desalojado. ¿Y qué volumen es desalojado de líquido? O sea, El del cuerpo mismo. es el peso, ¿sí? El peso específico del fluido desalojado, ¿sí? Por el volumen desalojado. O sea, el peso del fluido, el peso específico del líquido, no del cuerpo. ¿Se entiende o no? Sí, 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 profe. sí. Bueno, entonces, si es agua, va a ser la densidad del agua por la gravedad por el volumen desalojado. Pi por sobre 4 por el radio. Yo tengo el área de la base. Ahora, para que sea el volumen del cilindro, me falta la tercera dimensión, que va a ser la altura. Yo puse h menos 1. ¿Está bien? Sí, está bien. No, profe, ¿Por qué no? porque 4 metros hay desde... Ah, no, perdón. Sí, sí, está bien, perdón. Ahí, Me ahí confundí. se ve mejor. Disculpa, ahí Sí, se sí, ve. me confundí. Me confundí. Está, 4 metros te mide la placa. Claro, me ¿O confundí no? con esos cuatro, con el H. ¿Sí? 4 metros mide la placa. La columna de agua te mide h según el gráfico. Y por lo que te dice el gráfico, te dice que este pedacito no lo está ocupando el cuerpo. O sea, hay 1 metro de libre con respecto al fondo. ¿Se entiende? Entonces yo le puse h menos 1. Todo esto va a ser igual al peso. ¿Por qué? Porque yo de esta ecuación de acá, de sumatoria de ni, despejé el peso. El peso para el otro lado se va a ir sumando. Si esto es igual a 0. ¿Se entiende?
¿Y el peso a qué es igual? Masa por gravedad. ¿Está? Entonces, si h vale 2,5, que es la altura máxima que alcanza el sistema para que se mantenga en equilibrio, porque él me dice que si la altura es menor a 2,5, o sea 2,49, ya la compuerta se empieza a abrir, o sea, se rompe el estado de equilibrio. ¿Se entiende? Por más que se quede, digamos, no se salga el líquido, y que pero la compuerta ya se abrió, se movió. ¿Sí? Entonces, si h vale 2,5 y se mantiene el estado de equilibrio, reemplazando el valor 2,5 donde me parezca h, me va a dar el peso. Y como yo quiero saber la masa, ¿cómo puedo obtener? Acuérdense que todos estos valores que están acá, T, el peso y FB, ¿en qué unidades van a estar? ¿Qué son? Son fuerzas. Newton tiene que estar. O tienen que estar Newton o ¿en qué En otra kilogramos unidad de puede estar? fuerza. Kilogramos fuerza o Libra fuerza. libra fuerza en el sistema inglés. ¿Sí? Ahora, si yo le divido la gravedad al peso, que toda esta ecuación me va a dar en newton o kilogramos fuerza o libra fuerza, depende de cómo ustedes lo usen, ¿qué valor me da si yo le divido la gravedad? La masa. Masa. Entonces, las unidades de la masa, ¿cuáles son? La unidad es un kilogramo, pero ahí está, Kilogramos. O 2480. libras. O libra, o gramos. ¿Sí? ¿Estamos? A mí me da 2480,17 kilogramos, que esa es la masa del cuerpo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entendió? Perfecto, profe. Sí, sí. Bueno, el 80%, yo le subí un par de ejercicios de flotación, no sé si los pudieron ver, ya les subo la respuesta, pero los ejercicios de parciales y exámenes finales de flotación son muy similares a este. Es combinar algo que ustedes ya tenían de otro tema, que es placa sumergida plana, forma horizontal o puede haber estado en vertical, indistinto con algún que otro momento. ¿Sí? ¿Se entiende? Después en la guía que yo le subí hay un par de un bracito, no sé si se lo subí, creo que sí, de una madera y te pide calcular, digamos, el peso de la madera también y como que la madera no está toda sumergida y un pedacito. No sé si lo pudieron ver. Hay uno fácil y otro difícil que habla de coseno, seno, que es bastante engorroso, que ese se lo voy a subir, que se ha tomado varias veces en algunos exámenes. Es medio largo porque tenés que aplicar varias volteretas matemáticas de seno y coseno y que después termina en tangente, todo un lío, pero más o menos es exactamente lo mismo. ¿Sí? Perfecto, profe. Profe, Bueno, sí. ¿está subida la resolución de ese ejercicio en la V del PowerPoint? Ahora lo subo. Ah, perfecto, Terminamos profe. la clase, lo subo. O sea, en la clase pasada yo se lo dejé a propósito para planteado, para que el que lo quisiera más o menos terminar, a ver si llegó a lo mismo. Y más o menos tenía la idea. Ahora lo subo el ejercicio. ¿Sí? Bueno, salimos de la hidrostática de los fluidos, porque hasta donde vimos hasta ahora de la materia, eran todos fluidos quietos. Básicamente. Ahora vamos a empezar con la dinámica del fluido en movimiento. En esta parte, básicamente, se van a ver lo que es cañerías, tubería, flujo en cañería, y es lo que más se aplica en la parte industrial. ¿Sí?
y es lo que básicamente ustedes van a aplicar para hacer cálculo de cañería de comprimido o de agua, ¿sí? O de sistema de bombeo. Toda esta parte, digamos, de la parte principal de los fluidos de movimiento se van a basar en tres ecuaciones fundamentales, que son la ecuación de la continuidad, que básicamente es la conservación de la masa. ¿Qué quiere decir esta ecuación? Esta ecuación lo que nos dice es que todo lo que entra en un caño, o en una tubería, o en un sistema, ¿sí? Todo fluido entiéndese también el aire, ¿sí? O gases, todo lo que entra en un sistema, ¿sí? Sale en el otro extremo del sistema. O sea, si yo tomo un punto 1 de inicio del sistema de la tubería o del conducto y un punto 2 a X distancia, todo lo que entró en el sistema salió de la cantidad de masa. ¿Sí? Si entraron 20 litros en el punto 1, en el punto 2 van a salir 20 litros. ¿Sí? Nada se pierde en el sistema. Después, la otra ecuación es la conservación de la energía. Básicamente, ustedes la van a conocer y se deben acordar de la ecuación de Bernoulli. ¿Se acuerdan de la ecuación de Bernoulli? Poco y nada, profe, la verdad. Básicamente, lo que decía la ecuación de Bernoulli, que toda la energía que se desarrolla en un punto, o sea, en una misma línea de corriente, entre dos puntos, toda la energía que se desarrolla en el punto 1 es igual a la energía que hay en el punto 2. Es la misma energía. Lo que pasa es que van a subir y bajar la energía de esos puntos, pero tiene que ser la misma. Cómo se compone cada punto, la energía que lo compone, ese es otro tema que ya vamos a ver. Y después la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Sí? Que esto vendría a ser la ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento, vendría a ser mal dicho, y no lo vayan a decir en un examen final, es agarrar la ecuación de Bernoulli, porque la ecuación de Bernoulli es teórica. La ecuación de Bernoulli nos dicen, ¿se acuerdan cuando siempre exponemos todas las materias, digamos, de aplicaciones físicas, siempre empezamos para explicar una ley? ¿Qué decimos? O algún principio. ¿Qué se tiene que tener? ¿Qué se dice? ¿Qué dicen ustedes en el examen? Cuando Las quieren limitaciones que tiene. las limitaciones o las condiciones que tiene que tener el sistema o se tiene que dar para que ocurra. No sé si me entienden. Lo Sí, primero sí, que sí. siempre dice que no se deben considerar pérdida de energía por fricción. No, Rozamiento, sí. exactamente, esas son las condiciones. Bueno, Bernoulli la aplica y le dice, bueno, esto se aplica en una misma línea de corriente en el punto 1, punto 2 sin pérdida de energía. Perfecto. Ahora, si hay pérdida de energía, ¿qué pasa? No ¿Se tendría entiende? validez lo de Bernoulli. No tendría validez y entra la ecuación de la conservación de energía, que considera esas pérdidas. Acá te dice, hay pérdidas. Existen las ¿La de pérdidas. energía o la de cantidad de movimiento? La cantidad de movimiento. Ah, buenísimo. Bernoulli te dice la cantidad de energía. Aunque se expresan las dos iguales, lo que pasa es que la cantidad de movimiento te va a decir cuánto es la energía que se pierde o se gana del sistema. Porque entran los hechos reales. ¿Se entiende? Entran la pérdida por rozamiento o yo agregué energía al sistema con una bomba. ¿Sí? Bueno, el Bernoulli no te tiene en cuenta eso. Y no vayan a decir lo que dice la mayoría en el examen final, la ecuación de Bernoulli ampliada. No existe la ecuación de Bernoulli ampliada. No sé si me entienden. No es una ampliación. Es la ecuación de la cantidad de movimiento o conservación de la cantidad de movimiento. Se llama.
¿Sí? Bueno, la ecuación de la continuidad, ¿qué quiere decir? Que la masa que entra es la misma masa que sale, tanto en un gas como en un líquido. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el caudal, como nosotros medimos las masas, básicamente con el caudal. ¿Sí? El caudal va a ser igual a la velocidad por la sección. O sea, la velocidad 1 por la sección 1 va a ser igual a la velocidad 2 por la sección 2. ¿Se entiende? Esta ecuación de la continuidad no tiene en cuenta pérdidas. ¿Estamos? Él dice que todo lo que entra en el caño va a salir, sí o sí. ¿Se entiende? Va a salir. Sí, profe. O sea, yo le hago una pregunta que se le hago todos los años y todos los años algunos responden, otros no. Si yo estoy regando las plantas en el patio o estoy cargando un balde de agua con una manguera, si yo aprieto, comprimo la manguera, ¿cargo más rápido o no? Carga más rápido. No, es lo mismo. Sí, o sea, no sé si se me entendió. Si yo agarro la manguera, la comprimo, pongo en el balde, y si no la comprimo la manguera, en la punta, ¿cargo más rápido o no? Es lo mismo. No, profe. No habría variación. Sale O sea, más rápido, pero menos cantidad de agua. es la misma cantidad. Va a salir con la misma velocidad, va a salir un poco más rápido, con mayor velocidad o menos velocidad, pero el caudal es el mismo. ¿Por qué? Porque El no es No caudal que. se crea ni se no pierde materia. Claro, claro, claro. Exactamente. O sea, no es que No es- aumente la cantidad de fluido, ¿sí? La cantidad de masa. Lo mismo que me va a entrar en la sección que está la manguera en la canilla, la misma cantidad de caudal que me entrega la manguera al inicio es lo que me va a entregar afuera. En teoría, porque se va a comprimir un poquito, pero en teoría es lo mismo. O sea, a mí me va a dar una sensación de que se llena más rápido, pero no se llena más rápido. No sé si se me entiende. El Sí, mismo, lo entendemos. el mismo. El caudal se mide en ¿qué? Litros hora, ¿sí? O puede ser, es el caudal volumétrico. Puede ser el caudal de peso, ¿sí? O el caudal de masa, Profe, una consulta. ¿sí? Ahí abajo dice en un flujo permanente y lo de masa, el renglón de abajo es densidad por caudal. ¿A dónde? Esto, No, densidad, la ecuación de arriba. esta, sí, Sí, densidad por densidad caudal, por buenísimo. caudal, que es lo que está acá abajo. Genial. Y lo van a ver más explicado en el teórico. Es el flujo másico, vendría a ser el caudal másico, ¿sí? El caudal volumétrico es la velocidad por la sección. Eso te da un volumen. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí. Estamos. Esa es la ecuación de continuidad. La energía, la ecuación de la energía, o sea, lo que me dice básicamente Bernoulli es que la energía del punto 1 va a ser igual a la energía del punto 2. ¿Sí? Es lo que te está diciendo. ¿Qué energía la forma a todo este sistema? Tenemos la energía de presión, que es la presión por la densidad, más la energía potencial, que esta es la energía, digamos, de la gravedad. El Z es una altura. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí. Esto sería la energía, la primera parte, es la energía del líquido en reposo. Como nosotros estamos viendo fluido en movimiento,
no va a faltar la energía cinemática del sistema. ¿Me entiende? Entonces vamos directamente a este sistema de energía. Esto que yo veo, la velocidad en ese punto, o en el punto 1, punto 2, sobre 2, más la densidad, la presión sobre la densidad, más la gravedad por la altura. Esto es la energía potencial, esta es la energía de presión en ese punto, y esta es la energía cinemática del sistema en ese punto. Eso me va a dar un valor de energía, me va a dar la cantidad de energía, ¿sí? Joule sobre kilogramos. O lo que se usa, porque Joule sobre kilogramos es una unidad de laboratorio, lo que se usa en la industria es metro columna de agua, ¿sí? O sea, si yo voy, ¿ustedes alguna vez compraron una bomba de agua, cambiaron una bomba de agua de alguna pileta de su casa o del pozo de agua, dependiendo de qué zona vivan? ¿Alguna vez vieron una bomba de agua? Sí, sí, sí. Bueno, ¿vieron la placa de la bomba de agua? O sea, yo voy y pido al comerciante, voy y le compro una bomba de un HP, para decirte. ¿Qué le estoy pidiendo? Potencia. La potencia. Si yo le digo al comerciante, dame una bomba de un HP, ¿sí? Él me va a decir, ¿para cuántos metros? ¿Se entiende? El HP es la potencia del motor que me entrega. Los metros columna de agua es la energía que entrega ese diseño de bomba al sistema. Es esta Perfecto. H. ¿Sí? Que es esa H la que a mí me interesa que ustedes sepan calcular el día de mañana cuando vengan y ustedes estén en una empresa y, por ejemplo, estén en la parte de compra, están armando un pliego o para hacer una licitación y tienen que llamar a 3 proveedores, 4 para hacer las famosas licitaciones que se hacen. Y cada proveedor ustedes para armar ese pliego tienen que armar un pliego técnico, más allá de los montos, de cuánto del presupuesto, todo eso, ¿sí? Que a veces mucho no se toca eso. Pero sí se toca las especificaciones técnicas, es decir, bueno, se necesita hacer una conexión de agua potable para los baños que posea tanto inodoro, tanta lavamanos, con sistema de apertura y cierre automático, y que traiga agua de la cisterna que se encuentra a 15 metros del baño. ¿Sí? Bueno, listo, ustedes llamaron a licitación. Los oferentes le van a decir, bueno, para hacer esa obra se van a necesitar tanto inodoro, tanta lavamano, tanto el sistema, 3 sistemas automatizados, cañería de 1 pulgada, de media, y una bomba de tantos metros. ¿Se entiende? Y ahí, o sea, te especifican el monto total, no te van a decir la bomba me va a salir 5 pesos, no. Te dicen el monto total es de tanto. Entonces ustedes pueden calcular con los 15 metros de donde está planteada la toma de agua, que es la cisterna, pueden decir, bueno, esta bomba va a funcionar o no. ¿Se entiende? Aparte de la oferta monetaria, ustedes pueden decir técnicamente los cálculos de ustedes no cubren. O capaz que sí cubren y le están metiendo caños de 5 pulgadas para entrar, digamos, de la cisterna, y es un robo. Porque capaz que con un caño de 1 pulgada te alcanza y te sobra. ¿Me entendés? ¿Se entiende? ¿Todo por qué? Porque ellos capaz que tenían en el depósito clavado de obra caño de 5 pulgadas y te la están vendiendo como 5 pulgadas.
Pero ustedes medianamente ya saben cómo calcular el tema de la potencia y las pérdidas. O sea, hoy en día la ecuación de Bernoulli a usted le da la energía que se genera con las tres energías, que son la energía cinemática, la energía de presión y la energía potencial. ¿Estamos? Y después la ecuación de, digamos, de la cantidad de movimiento, acá ya interviene las pérdidas que se generan en un sistema de tubería o la adquisición de energía. ¿Por qué digo adquisición? Porque puede existir que ustedes metan una bomba en el sistema, entonces la bomba de agua agrega energía al sistema. ¿Sí? Lo que a mí me saca energía del sistema, que son las pérdidas, digamos, lo que me genera a mí pérdida en el sistema de energía, van a ser una turbina, o sea, una turbina de generación eléctrica, va a tomar energía del sistema, no es que va a sacar agua, sino es que me la va a frenar a esa energía y se la va a consumir para generar energía eléctrica. ¿Sí? Y la otra pérdida que voy a tener, las pérdidas que existen en todo sistema real, que son las pérdidas por fricción. ¿Sí? Bueno. Como dijo Bernoulli, voy a tener las tres energías principales, que son la cinemática de presión y la potencial. Por eso le decía el Z. El Z corresponde al punto de altura del punto 1 hasta un plano de referencia. Los Z son la energía potencial. O sea, más alto esté el Z1 con respecto al Z2, más energía potencial voy a tener acá. ¿Qué quiere decir? Que esta energía potencial en el punto 1 vale 20 y en el punto 1, 2, ¿cuánto puede valer? En este caso. Para decir un valor. 5. 5. ¿Y a dónde se me fue esa energía? Si acá yo tenía 20 metros de columna de agua y acá 5 metros de columna de agua. ¿A dónde se me habrá transformó ido? en energía cinética. Se puede haber transformado en otro tipo de energía, no necesariamente en energía cinética. ¿Por qué? Porque vos tenés energía por fricción que la vas a perder, que el propio del fluido con la tubería te puede generar calor. O sea, la energía en el sistema, o sea, la cantidad de movimiento se va a perder, pero se va a transformar en otro tipo de energía. No sé si me entienden. No es que va a quedar en potencial 20 siempre, sino es que se va a ir a otro tipo de energía. ¿Sí? Pero va a quedar dentro del sistema. ¿Se entiende? Entonces, si yo acá tengo 20, acá tengo 5, se puede ir, y 5 se van a ir a la energía cinética, ¿sí? Que acá va a tener mucha más velocidad, ¿está? O se puede ir parte de la presión, aumento de la presión del sistema, ¿sí? Bueno, yo tengo la energía cinética, la energía de presión, la energía potencial en el punto 1, va a ser igual a la energía cinética en el punto 2, más la energía de presión en el punto 2, más la energía potencial, más el H. Este H que ustedes ven acá, ¿sí? Son pérdidas del sistema. Este H ustedes que ven acá son pérdidas. Es todo lo que se perdió de energía. ¿Se entiende? ¿Y se puede calcular ese valor, profe, de pérdida de energía? Exactamente. Eso vamos a ver más adelante cuando hagamos tubería en serie y tubería en paralelo. Cómo calcular las pérdidas de energía. ¿Estamos? Por lo Pero pronto, ¿se calcula como diferencia entre el punto 1 y el punto 2 o tiene una forma de calcularse? no, se calcula como diferencia en el, digamos, tiene todo un sistema, porque es dependiendo, las pérdidas pueden ser primarias o secundarias. Si son primarias, básicamente es propiamente de la tubería, cómo esté fabricada, de qué material está hecho, qué terminaciones tiene. Y las pérdidas secundarias en una tubería son los accesorios.
o sea, todo lo que es codo, válvula, ensanchamiento, reducción. Esto es una reducción, te genera muchas pérdidas. Esta reducción que está acá te genera muchas pérdidas. Estos puntitos que están acá, A y B, son, ¿qué son? ¿Alguien los entiende más o menos? A y B son, digamos, como manómetros. Esto me está midiendo la presión en ese punto. Con un fluido aumenta o disminuye, me marca. Lo que son las pérdidas ya las vamos a calcular. Hay todo un método, ¿sí?, para calcular cuáles son las pérdidas primarias y secundarias. ¿Qué me genera las pérdidas? ¿Sí? Buenísimo, profe. Que esa es la parte complicada. Bueno, entonces la potencia, ¿sí?, la potencia del sistema de una cañería, o sea, de una bomba, si yo tuviera que comprar una bomba, básicamente se saca de la siguiente forma. Es la densidad por la gravedad del fluido. ¿Qué es esta parte? Densidad por gravedad. Peso Peso específico. específico. El peso específico por el caudal, o sea, lo que yo necesito mover, ¿sí?, por el H, por la energía que necesita el sistema, ¿sí? Eso me va a decir la potencia que yo requiero. ¿Se entendió o no? El HS es el que dijo de metros de columna de agua, ¿no, profe? Exactamente, metro columna de agua, ¿sí? Que Oye, esto básicamente ustedes le van a dar en watt, la mayoría. Por ejemplo, la energía de un caudal de agua de 60 metros sobre segundo, el caudal es básicamente 60 metros cúbicos sobre segundo en caudal volumétrico, ¿sí? Y la energía, el H de 50 metros columna de agua, calcúlese la potencia, ¿sí? Te está diciendo que la energía de un caudal de agua, ya sabemos de qué estamos hablando, o sea, cuál va a ser el peso específico del agua. 9800. Exactamente. 1800. Tenemos el caudal, que son 60 metros cúbicos sobre segundo. Tenemos la energía que hay que agregarle al sistema, que son 50 metros columna de agua. ¿Cuál será la potencia? Se hace la multiplicación y se calcula la potencia. ¿Estamos? Que eso te va a dar en watt, con estas unidades, en el sistema internacional. ¿Se entiende? O kilowatt. ¿De dónde salió ese H? ¿De dónde salió este H? Si yo le dijera que se desprecia las pérdidas por fricción. Si no, se tiene que tener en cuenta las pérdidas por fricción del sistema. De la ecuación de energía esa. Claro. Exactamente, de esta ecuación, de la ecuación de energía que calcula Bernoulli. ¿Sí? Que va a ser la energía, energía potencial, la energía de presión y la energía cinemática del sistema. ¿Sí? En cualquiera de los dos puntos. ¿Se entiende? Yo puedo calcular la energía potencial y de presión y cinemática del punto 1. Y ese es mi H. Tiene que ser el mismo H en el punto 2. ¿Se entiende? Porque las energías tienen que ser iguales. El total de energía. ¿Estamos? ¿Se entiende? Perfecto, profe. Sí, sí. Ahora, si el sistema hay pérdidas y me dice, che, pero me dice, considere las pérdidas para calcular el cálculo de una potencia, ahí sí, vamos a tener que calcular las pérdidas. Y ahí nos tendrían que dar los valores de velocidad, de presión y de altura, ¿o no? ¿Cómo? Digo que ahí en ese caso nos tendrían que dar valores en 2 puntos de velocidad, presión y altura. Sí. O si no, como claro. Que después vamos a ver ejercicios más complejos, que algunos datos no se los doy,
y van a tener que usar la ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento. A ver, gente, para que entendamos, este Z1 está en metros, ¿sí? Es una unidad en metros. Todo esto son energía. La energía potencial es metro, pero es metro columna de agua, ¿sí? Pero está en metros. O sea, si este es mi 0, este Z1 puede valer 20 metros, o 20 pies, o 20 pies, 20 metros, 20 centímetros, Pulgadas. 20 pulgadas, ¿sí? Esto es la energía de presión, o sea que puede ser 2 atmósferas, 2 bar, 2 pascales, la P1 y P2 son presiones, ¿sí? Al dividirlo por el peso específico, me lo transformo en metros columna de agua, o metro, también la otra expresión que se usa es milímetro de mercurio, o metro de mercurio, ¿sí? Yo al dividirlo, al aplicarle la división, me lo termino transformando en la unidad de energía, ¿sí? Y esto es la velocidad del punto, o sea, metros sobre segundo, pie sobre segundo, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende también? ¿Por qué lo hago Sí, referencia? Porque recién vi los chats, discúlpeme, que alguien preguntaba qué es el Z, cómo se calcula. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, lo más fácil sería calcular la potencia. O sea, yo tengo este sistema. Ustedes ven acá la paredcita roja, es un tanque de agua. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, profe. Bueno, y si yo le dijera calcúleme la energía del sistema que existe en el punto 2. ¿Se puede calcular? Sin ningún otro dato. ¿Se puede calcular? Pero yo le voy a decir un dato importante. Calcúlenme la velocidad o la energía en el punto 2, digamos que en el punto de orificio de salida, pero solamente utilice presiones manométricas. ¿Cuáles son las presiones manométricas? ¿Qué tipo de presiones hay? ¿Cómo qué tipo, profe? Perdón. Y eso lo vimos en los primeros días de clase. ¿Qué tipo de presiones hay en un sistema? Esta Tenemos la tendría que ser presión. la Tenemos la absoluta, presión. porque tenemos presión atmosférica y tenemos la presión del fluido. Tenemos la presión absoluta. La presión absoluta es igual a la presión atmosférica, como dijo su compañero, más la presión de fluido. ¿Está bien la presión de fluido de la expresión? La hidrostática, digamos. Bueno, está bien. Pónganle hidrostática o Manométrica. manométrica. ¿Sí? Ahora yo, como le dije, calcúlenme la velocidad o la energía del punto 2 solamente con presiones manométricas. ¿Qué van a decir ustedes? Que la presión acá arriba, esta presión que está acá, yo voy a tomar punto 1 ahí, justo donde está la superficie. Punto 2 acá, donde salió el orificio de la superficie. ¿Cuánto vale la presión en el punto 1 y el punto 2? En el punto 1 es igual a la presión atmosférica. ¿Y el punto 2? Habría que saber la altura ahí, ¿o no? El punto 2 yo estoy diciendo que la quiero calcular ahí, afuera del conducto, ¿eh? O sea, cuando se está Ah, abriendo si el está chorro. afuera son iguales. Si está afuera son iguales. Entonces,
¿Cuánto vale la diferencia de energía por las presiones? 0. Listo. Se anula. Estoy trabajando con presiones manométricas primero. O sea que las presiones atmosféricas no las voy a considerar. También es la otra respuesta. ¿Se entiende? Ahora, la velocidad que se genera acá arriba, ¿cómo será? La velocidad que se genera acá. Opa. Ahí arriba, 0, en el profe. punto. ¿Cero o tiende a cero? Claro, tiende a 0, sería ¿Por qué? insignificante. ¿Por qué? Por las características que tiene un fluido. ¿Cómo son esas Uno de los características? primeros temas que vimos, que es como que son distintas capas. Todo lo que entra en el sistema sale en el sistema. Dijimos. Todo lo que entra en el sistema sale en el sistema. Dijimos. O sea, todo el caudal que entra acá arriba, tiene que ser el mismo caudal que sale acá. ¿Sí o no? Claro, sí, sí. El caudal aquí es igual. El caudal aquí es igual. Velocidad por sección. Si la sección tiende a infinito en la parte 1, ¿por qué tiende a infinito? Porque yo no sé dónde termina el depósito. ¿Cómo va a ser la velocidad? Tiende a 0. Exactamente. Si la sección es más acotada, la velocidad va a ser más alta. ¿Se entiende o no? ¿Sí o no? Sí, profe, perfecto. Es como decirlo. Yo estoy en el dique San Roque. ¿Sí? El agua está entrando en el embudo para generar corriente. ¿Estamos? Si yo estuviera encima del embudo, o sea, en el paderón, voy a ver que está entrando agua, ¿o no? Que tiene una velocidad, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora, si yo estuviera en la costanera de Carlos Paz, cerca del puente ese que está cerca no sé si sigue estando casi todavía, de 1000 años que no. Yo estoy parado en ese puente, ¿voy a ver el movimiento de agua? ¿Hola? No, profe. ¿Se entiende? Porque el área es tan grande que la velocidad del fluido es casi imperceptible. Tiende a cero. Entonces la velocidad en el punto 1, si yo elijo en la parte donde no está acotada el área, voy a decir que la velocidad tiende a cero. Porque el área es muy grande. ¿Se entiende? ¿Sí? Claro, sí, ¿O no? sí. Sí, sí. Entonces ya vamos eliminando parte de la ecuación. O sea, yo de la ecuación ya eliminé la presión en el punto 1, la presión en el punto 2, porque estamos hablando de la atmósfera, la velocidad en el punto 1, porque el área era muy grande. Entonces, ¿qué me va a quedar a mí? Que la velocidad 2 va a ser Z1 va a ser igual a la energía cinética 2 más la energía potencial 2 del sistema. ¿Sí o no? Sí. ¿Estamos? ¿Se entendió también? O sea, por eso Ahora, quedaría la fórmula así, a la derecha. Bueno, ¿cómo hago para eliminar mis zetas? Porque acuérdense que voy a tener Z1 acá más el Z2 acá. ¿Cómo hago para eliminar mis zetas? ¿A dónde está mi plano de referencia?
En X sería el plano de referencia. O sea, el plano es XY, perdón, YZ. Y Z. ¿Cómo y Z? No, 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 el plano de referencia. Z es para decirle X o Y. En vez Ah, de listo. decirle. Listo. Es una altura. Mi plano de referencia, ¿qué es? Es el punto donde empieza mi cero. ¿O no? De ahí empiezo a medir. Ese es mi plano de referencia. A eso me estoy refiriendo. ¿A dónde yo voy a ubicar mi plano de referencia? ¿Acá arriba o acá? Y conviene abajo, así ya la Si yo lo, variable la si yo anula. lo pongo acá abajo, ¿cuánto va a valer Z? 0. Cero. Desapareció Z. ¿Se entiende? O sea, que mi energía del sistema, mi H, va a ser la velocidad sobre 2G, la velocidad 2 sobre 2G. O es lo mismo que decir que Z1, que la energía que está acá arriba, va a ser igual a esto. ¿O no? Claro, sí, sí, sí. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. A mí me queda una duda, profe. Sí. Eh, H mayúscula, que antes lo habíamos visto como metro de columna de líquido, ¿es lo mismo que Z de altura? En este caso, yo lo que terminé diciendo, que vos acordate que esto, el H, es igual a la energía Ah, que hay en ese punto. O sea, claro, y se fueron cancelando, sí, ya, ahí me quedó, ahí me cerró. no sé si me entendés. El H que estoy calculando, el H2 vendría a ser. Pero termina siendo la misma energía que hay en la energía potencial en el Z1. ¿Me entendés? Sí, sí, porque despreciamos lo de la presión ahí, Sí. claro. O sea, yo le puse H nada más, pero puede haber puesto Z1. Pero lo que yo Perfecto. necesitaba es calcular la energía. ¿Se entiende? Y termina Sí, siendo profe. el Z metro, columna de agua. ¿Está? ¿O no? Bueno, la clase que viene vamos a ver todo esto. O sea, ¿por qué se lo expliqué así rápidamente en formulita, simplificado? Porque el teórico es mucho más largo. Porque yo necesito que la clase que viene se concentre en estas tres ecuaciones. La ecuación de la cantidad de movimiento, que es la conservación de la masa, que todo lo que entra sale, que es el caudal, que todo lo que entra en una tubería sale en el otro extremo. La conservación de la energía, porque la primera parte vamos a ver sin pérdida, que es la ecuación de Bernoulli. Y la segunda parte vamos a ver ya las pérdidas, que son las tuberías en serie o en paralelo. ¿Está? ¿Se entiende o no? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Bueno, ahora yo les hago una pregunta técnica que me pasó a mí en mi hogar. Vino el señor plomero, yo le pedí colocar una canilla que saliera directamente del tanque a la cochera y que atravesara el techo, todo así por afuera. La cuestión es que el tanque está en un alojamiento con 3 paredes de cemento, o sea, está el tanque tricapa metido ahí adentro, hay 2 tanques. Y tiene una sola cara sin pared, básicamente, que es la cara que no pega a la parte ni al sur ni al norte, ni al sol. Que es para meter y sacar los tanques el día de mañana si hay algún problema. Si el plomero agarró el tanque de agua, ustedes conocen los tanques de agua, vieron que el Sí. ingreso se hace por arriba y la salida por abajo. Sí, Ahora, si el plomero tomó de la salida de abajo, agarró un caño, subió la parecita hasta donde se liberaba y después lo bajó hasta la cochera, ¿va a funcionar esa canilla?
No sé si entendí bien, o sea, de la salida de abajo hizo que O sea, suba el caño hasta la altura de la tapa del tanque de arriba y después que baje. supongamos que este es el tanque, ¿sí? El señor plomero agarró, sacó de acá, hizo O sea, no se deja, como que el agua vuelva a subir a una altura mayor la del tanque para salir. ay, no se deja. Hizo esto el señor plomero. Yo creo que entendí, profe. Yo creo que sí tendría que subir porque el área o sea, la sección del caño es más pequeña E hizo que la esto, superficie. supongamos. Hizo esto. Este es el tanque. Tomó la salida. Agarró, llegó un poquito hasta la pared, la subió por encima de la pared y pasó por encima. Y después Profe, bajó. no estaríamos viendo nada, me parece. Estamos viendo la presentación. Eh, espera. Ahí. ¿Ahí ven? Ahí se Ahí se ve. Este es mi tanque. Señor plomero tomó de abajo, subió hasta arriba hasta llegar por encima de la pared, la cruzó la pared sin hacer hueco y después bajó el caño. ¿Va a funcionar esto? Y para no, mí no. ¿Por qué no? porque tendría que subir a una altura mayor la del tanque. O sea, la altura llegaría el La equilibrio presión, antes. ¿quién me la va a dar Vale, en el sí, será un sistema? hombre. ¿Hasta dónde va a llegar el agua? Hasta la altura del tanque. Hasta acá. Hasta acá no me va a llegar. Todo este pedazo no lo va a pasar nunca. No sé si me entienden. A menos que le ponga Eso, una bomba dentro del tanque y que la saque con más fuerza. A menos que le ponga una bombita presurizadora acá, que la eleve y después la haga bajar. Si no, es imposible. ¿Se entiende? Un maestro, el plomero. La discusión fue que según estaba bien. ¿Y cómo le explica a un plomero que la columna de agua nunca la va a vencer a la presión? Pero bueno, son las explicaciones que uno, o sea, con estas cuestiones, yo te digo, antes que hubiera cursado la materia, antes que hubiera, si ustedes me decían, yo no sabía dónde iba a estar el problema. No sé si me entienden. De último, Hay, profe, un- muéstrele las ecuaciones y se lo explica ahí con eso. hay una forma de que salga agua, porque después de que nos reputeamos, salió el agua, pero por un par de días nomás. ¿Cómo hizo él para que me sacara, para que me funcionara la canilla? Le succionó desde abajo. genera un poco un caudal. Exactamente, hizo sifón. Se cortó el agua, se vació el tanque. Cuando se volvió el agua, no funcionó nunca más. El muchacho se puso con la boca acá y una manguerita a aspirar hasta que llegó la columna de agua. Cuando llegó la columna de agua, hizo sifón, lo que se llama sifón. Lo que es como robar combustible, nafta. No sé si se han acordado con la manguerita, alguna vez Sí, robaron sí, nafta. sí. Es como que sirve Bueno, por el envío. hizo eso. Hizo sifón. Funcionó un par de días. Un día se cortó el agua, después nunca más funcionó. Para mí lo hizo a propósito, profe, para que vaya 2 veces. No, es que después de que se cortó el agua, yo subí al techo y vi eso. Y ahí empezamos a discutir. O sea, después del día que se cortó el agua, yo subí al techo y digo, no puede ser que no ande, que se tapó. Para cómo ese caño pasa por adentro de las tejas, digo, falta que el techo de madera se me empiece a hundir y a pudrir. Digo, no puede ser. Entonces subí a ver qué pasaba. Y cuando vi eso dije, el muchacho había hecho sifón. Yo le pregunté, ¿cómo hiciste para que andara? Y le metí una manguerita y empecé a succionar. Más vale, cuando llenó el sistema, una vez que cerró la canilla, se presurizó, porque no entró agua de abajo, no entró aire de arriba, tampoco, porque nunca se cortó el agua. Ahora se cortó un día el agua, te vaciaste todo el tanque y ya entró aire, se cortó, no sale más agua. ¿Se entiende? ¿Se entiende, gente? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí, se entiende, profe. La solución más práctica que tuve que hacer
es seguir haciendo sifón. No, profe, pero Tengo que corte romper caño casi. y le pone un No, codo tengo, ahí. tengo que romper la mitad de la casa. No, ya está. Sifón. Bueno, nada, sí, la otra solución es que tengo que romper ahí nomás. Bajar esto ahí. Y Claro, listo. o a la mitad por lo menos. Ya Sí, con pero la mitad ya empezó. tengo que romper la pared, es es termofusión la cañería, así que nada. No, ¿Se entendió? Bueno, en la clase yo le voy a subir unos prácticos de este tema. Traten de verlos, pero no lo desarrollen mucho. Lo vemos en la clase que viene. ¿Sí? Y ya vamos a ver cuándo tenemos el examen, el parcial, el segundo parcial. Ya está agendado, profe, creo. Sí, ya lo sé. La cuestión es que vamos a ver si volvemos o no volvemos, porque está la discusión en que se vuelve, no se vuelve, se vuelve, no se vuelve. Por más que se vuelva, yo ya lo planteé, lo hagamos por computadora, porque es mucho más práctico, y creo que el ingeniero de acuse tampoco se va a oponer a eso. Es mucho más rápido y más fácil de corregir, digamos, para ustedes que tengan la nota más rápido y saber quién va al recuperatorio o no. ¿Estamos? Perfecto, profe. Bueno, nos vemos entonces el martes que viene. ¿Alguna nos vemos, duda? profe. Chao, profe. El martes Chao, que nos viene vemos. práctico de vuelta con usted. Ya vamos a ver. Depende, yo no sé hasta dónde llegó el ingeniero Nacuzzi, pero